Alrededores de la ausencia. Estaba leyendo en un kiosco chino cuando un campanilleo tan leve que habría podido creerse un engaño del viento me hizo dejar a un lado el libro y aguardar una confirmación. Y en efecto, luego se oyó un segundo llamado, aún más incierto y menos diverso de los ruidos del campo. Salí del pabellón echando pestes contra el intruso, algún vagabundo que acudía a mendigar pan antes del viernes, día en que se lo distribuye a los pobres, cuando vi una chiquilla de 8 a 10 años que en puntas de pie trataba de alcanzar el cordón para llamar por tercera vez. Había dejado junto a ella una maletita como las que yo solía preparar de niño para mis viajes imaginarios, pero envuelta en una funda que a mí no se me habría ocurrido, y que daba avisos de autenticidad a ese vagabundeo precoz. Por fin alcanzó el cordón provocando un sostenido repiqueteo que la dejó totalmente aturdida, tanto más cuanto que los postigos de la cocina restallaron y apareció en el umbral el ama de llaves, muy tiesa en su ropa de domingo y dispuesta a dar una lección a la descarada, sorprendida en flagrante delito. Me adelanté para evitar un drama, escoltado de cerca por Madame Grand-Yvonne, nombre que la gobernanta debe a mi hermana mayor, de quien fue nodriza, y al cual se ha agregado el título de Madame para consagrar sus altas funciones. ¿A dónde vas, pequeña?, le pregunté en ese tono con que intentaba simular ante los pilletes ladrones y depredadores de nidos una severidad de propietario y que reforzaba aún más la costumbre que tengo de aconsejar paternalmente a los niños. «Aquí», respondió. No pude disimular una sonrisa y ella, que sin duda aguardaba ansiosamente el resultado de su treta, rompió a reír tranquilizada con una confianza que me conmovió. Del mismo lado de la reja de las convenciones, Madame Grand-Yvonne y yo examinamos estupefactos a aquella visitante extenuada pero decidida. Encantadora, aunque vestida como una pobre, y sin confesárnoslo ya habíamos consumado la mitad de la traición. Así entró ella en nuestra casa, en nuestras vidas. Digo nuestras, porque mi mayordomo con faldas fue conquistado tan rápidamente como su amo, con tanta naturalidad como si siempre hubiéramos formado parte de su imperio infantil. Aquella misma noche, cuando se quedó dormida, cosa que conseguimos no sin dificultad, debido, creo, al enervamiento del viaje o a nuestra torpeza, pues tan pronto la reñíamos como la acunábamos. Celebramos un consejo, en el que después de haber cambiado graves reflexiones sobre la tristeza de los tiempos y el abandono de la infancia, y de haber examinado minuciosamente la hipótesis más pesimistas sobre el sentido moral de los padres, confeccionamos la lista del ajuar, de las provisiones y aún el programa de estudios, que no puedo releer sin reírme. Estaba lejos de pensar que mi humilde colaboradora desempeñaría en esto un papel rector por su competencia en los quehaceres domésticos y su conocimiento de las cosas del campo. A tal punto exageramos nuestras propias luces. La casa es lo más incómoda que se puede imaginar, y toda en corredores. Una casa solariega que han desfigurado sucesivamente los granjeros que la arrendaron mucho tiempo, y el gusto por un medioevo excesivo que profesaba la tía de quien la heredé. La fachada, un poco seca, cuidadosamente desahogada de rosales trepadores y de las asimetrías que en ella aclimataba la vida, es de un hermoso fin de siglo XV. Sobre el granito se destacan los marcos de la puerta y de las ventanas en piedra azulada de Kersangton. Ese rostro terroso de ojeras profundas se rodea de geranios frescos y de rosas, como de una vieja beldad. A no ser por el absurdo de un kiosco chino de vidrios multicolores, por las yucas, por un presuntuoso jardín de invierno, el conjunto no estaría desprovisto de armonía. Un huerto rodeado de gruesos muros favorables a las plantas trepadoras, rebosante de flores y legumbres, prolonga la casa, de la que está separado por una zanja antaño unida al estanque, pero que hoy parece no tener otra razón de ser que esa encantadora pasarela sobre la que se abre la puerta de la torre. Una higuera se agobia hasta rozar las ventanas de la trascocina. Cada una de las 3 entradas restantes se halla en mitad de un muro, de suerte que los cuadros están repartidos con tierna simetría entre 2 alamedas perpendiculares. En el centro
Los castaños circundan un estanque encenegado por las hojas muertas. El recinto está tan bien protegido por sus altos muros y el ruido de árboles que una mimosa ha consentido en instalarse en él, seducida por el zumbido de las abejas. Vista de aquí, con su ancho tejado que se inclina para abrigar la torrecilla, la casa cuya fachada es quizá demasiado grave, me parece más dulce y más familiar. Este doble carácter de vieja barraca conmovedora y de mansión señoral vuelve a encontrarse en la disposición de sus dependencias. Raras son las habitaciones de acceso directo. Algunas se abren sobre la escalera de caracol, otras en corredores sombríos, limitados por las paredes de inmensas salas. Este loteo, practicado con tanto acierto como en los terrenos suburbanos, ha cortado en dos una gran chimenea o un ajimez cuyo arquibanco ha sido sacrificado. Es justo añadir que las paredes de abeto están cubiertas de falsos tapices, a los que indefinidas hileras paralelas de leones rampantes dan cierta atmósfera heráldica. Los cuartos serían tristes si el paisaje que desde ellos se contempla no fuera tan fuente siempre renovada de satisfacción y de paz. Una avenida majestuosa concebida para el regreso de las partidas de caza sobre la blanda alfombra del otoño, donde ya no se aventuran las calesas, sube desde la hondonada donde se recata la casa solariega, y su larga procesión hacia la campiña, a menudo brumosa, lleva el espíritu de esas colinas boscosas al pie de las cuales se presiente el mar. Esta avenida casi regia, desproporcionada a la casa a donde conduce, dispone las hileras de sus sayas en una espaciosa nave central y en dos naves laterales que forman una masa frondosa y compacta, a la que se ordena todo el paisaje circundante. A 100 pasos de la reja, embiste bruscamente el muro cubierto de musgo que a través de un pórtico ruinoso solo deja pasar la alameda central, y ésta cruza sobre un terraplén lo que antaño fue un estanque. Lo divide esa elevación de terreno en dos saetines, entre los que trabaja un molino. El molino es ahora la casa del cuidador y el estanque una pradera. Olvidada la exquisita capilla cubierta de un tejado tan bajo que de a trechos lo roza la hierba y al que el único vitral levanta sin ceremonias para mirar curiosamente a las visitas. Ese nuevo mundo, con sus archipiélagos y sus colonias, fue apenas un bocado para nuestra fugitiva. Ya al día siguiente de su llegada, en un abrir y cerrar de ojos y en 2 o 3 excursiones vertiginosas, había explorado el dominio a su manera. Comprendí enseguida que, contrariamente a lo que yo imaginaba de una visión infantil, en la que me parecían preponderantes ciertos detalles que nosotros no habríamos advertido, era el conjunto lo que poseía para ella una fisonomía y sin duda un olor especial. Y el afectuoso conocimiento que en nuestros mejores momentos tenemos de una casa, de un paisaje, debía ser, si no me engaño, su manera habitual de percibir. Lo cierto es que una vez libre, cuando hubo adoptado el perro del molino, el bebé de la cuidadora y una coneja con una graciosa mancha en la nariz, debí ejercitar una tenacidad poco común para persistir en el interrogatorio que me había parecido hábil postergar hasta que descansara esa primera noche. Aún así, mis preguntas más premeditadas solo obtuvieron resultados irrisorios. Debí recurrir a la Grande Yvonne, cuyo empirismo apenas consiguió algunas ventajas secundarias. Concluimos que la niña debía ser huérfana, no porque esto respondiera a nuestros secretos deseos, sino porque cuando tratábamos de interrogarla sobre su madre, su mirada se clavaba a lo lejos. Y esa palabra no despertaba en ella ninguno de los sentimientos violentos que habíamos temido. A juzgar por vagos indicios, nos pareció que pertenecía a una familia acomodada, pero su país, por mucho que insistiéramos, era imposible de identificar, y se reducía a un palomar suficientemente reconocible por su rumor de alas y a un camino interminable cuyo valladar estaba poblado de cantos. Apenas habíamos extraído de sus descripciones un dato utilizable cuando la enredaba todo de nuevo mezclando elementos visiblemente imaginarios o bien no teniendo ojos más que para el presente. Añadía, este es mi país, y llevaba la confusión a su colmo. Su equipaje no pudo suministrarnos indicios más coherentes.
un perro de lana negra al que le faltaba un ojo y al que todas las noches había que acostar a su lado era, con un chaleco descosido, lo que en él había de más explícito. La funda no traía inicial. En aquel revoltijo reconocí también una budinera aplastada, un carretel vacío, los restos de un ajuar, cintas, hilo de seda rosa y una gruesa aguja de surcil. Después de darle 1000 vueltas al asunto, decidí publicar un anuncio donde, no sin repugnancia y contra la formal opinión del Consejo, incluí su fotografía. Presté mi declaración ante los gendarmes y el secretario de la alcaldía, quienes me escucharon con el más vivo interés. El secretario, antiguo patrón de barca, enternecido y deseoso de complacerme, tomó el asunto tan a pecho y desplegó tanto celo que bien pronto evité encontrarlo, cansado de enterarme diariamente de sus nuevos descubrimientos y de oírle decir que seguía una buena pista. Al mismo tiempo, consulté a mi abogado en vista de una posible adopción. Bien pronto fue necesario aceptar la evidencia. La gramática y la aritmética le disgustaban tanto como la atraían los quehaceres domésticos y la cocina. No porque fuese poco dotada, sino porque, sin duda, su herencia la inclinaba más a los trabajos manuales que al estudio, contradiciendo una distinción natural en sus modales y manera de expresarse que me había asombrado desde el primer momento. Me prestó un poco más de atención en botánica y geografía, en lo que yo mismo estaba muy flojo y reducido a los manuales. Su obediencia era ejemplar, mas resultaba tan evidente que se aburría y se enrollaba de tan buena fe en la terminología más elemental que después de haber perseverado honestamente un mes, variado mis métodos, amenizado la clase con sesiones de prestidigitación y gritos de animales, cosas todas estas por las que revelaba pronunciada afición, debí inclinarme ante el cepillo y la gamuza. Pero si bien los quehaceres domésticos y las labores de aguja ejercían sobre ella tal seducción, lo que llenaba de orgullo el corazón de Madame Granivon, no por eso dejaba de ser el juego su verdadero elemento, y el vaciado de un flan o de una tarta no podía alejarla por mucho tiempo de un partido de croquet. Como yo vacilaba en darle por amigos a los ganapanes de la aldea, brutales y mentirosos, de suerte que los compañeros de su edad quedaban reducidos al chico del molino y al viejo podenco. Sacaba de su propia cosecha los figurantes y el decorado de una comedia inagotable. La vida familiar y social, comidas, viajes, visitas, constituían el tema de una especie de ballet con transformaciones parecidas a las de un sueño, donde un poco de barro resultaba una torta de chocolate y una hoja de acebo un escalope, donde ella misma interpretaba los personajes más diversos, un guarda de tranvías sugerido por una hilera de sillas, el salvaje emplumado y armado hasta 2 dientes, cuya vida primitiva transcurría bajo una alfombra sostenida por un palo de escoba, el ama de casa afligida por una criada insoportable, y esa misma criada charlando con el almacenero, pero me equivocaría si dijera que esta pasión del juego era una pasión exclusiva, pues la gran Yvonne, muy piadosa ella misma, me hizo notar desde los primeros días la inclinación que nuestra protegida mostraba por la plegaria. En efecto, ponía en ella la misma avidez, la misma energía infatigable que en sus pantomimas y en sus brincos. La capilla la había fascinado inmediatamente. Desde la muerte del capellán, yo no tenía autorización para conservar la hostia y rara vez se cantaba allí la misa. Pero tocábamos el Ángelus y los granjeros vecinos se reunían para la oración de la tarde. Clara, es tarde para decir que se llamaba así, y sin embargo ese nombre no debía significar para mí, al cabo de tantos años, otra cosa que luz y paz. Clara, apenas arrodillada, se sumía en un recogimiento tan profundo que la plegaria de los mayores, torpe o distraída, me asombraba de pronto como el aturdimiento de un ciego. A menudo, cuando la creíamos en el molino o paseando con el podenco, la sorprendíamos en una de esas conversaciones silenciosas que me parecían excesivamente graves para su edad, y de buena gana habría compartido yo el ingenuo temor, abrigado por Madame Granivon, de que los niños demasiado piadosos no estuviesen destinados al cielo. Sin embargo, una autoridad no menos considerable era de opinión diferente. El cura de la aldea, hombre excéntrico pero bueno,
había empezado a dar clases particulares a Clara, abreviándole la enseñanza del catecismo con el fin de que ese mismo año pudiera tomar la primera comunión. Y cuando yo mismo iba a buscarla al presbiterio, los días en que mi trabajo no adelantaba, en que tenía necesidad de refrescar mis ideas, hablábamos de ese fervor que me parecía revelar una perturbadora discordancia en un carácter tan exuberante. Pero el anciano sacerdote, que durante mucho tiempo frecuentara la infancia más desheredada de las ciudades, había observado a menudo las mismas tendencias profundas y pensaba que lo sobrenatural era la atmósfera ordinaria de esas almas que aún no han atesorado su amor ni su tiempo. Porque la divisa de los hombres de negocios, me decía, trasciende mucho su pensamiento. El oro es literalmente el pasado mezquino, el porvenir frío y temeroso. Nada obliga tanto a la providencia como el espíritu de abandono, resorte de esas vidas nuevas y pródigas. Y si el ángel que las asiste ve en el cielo la faz de Dios, ellas, en este mundo, van a menudo ese ángel que las custodia. Se mostraba encantado de una réplica de Clara sobre la que volvía a menudo. Para ilustrar una lección sobre los ángeles y mostrar que están siempre a nuestro lado en las circunstancias peligrosas, refería la aventura de un chiquillo que, a pesar de hallarse sobre la acera, estuvo a punto de ser aplastado por un acoplado sin gobierno. El vehículo, cargado de hierro, rozó al chico y, al parecer, le arrancó una cartera de colegial. A lo que Clara repuso: «Entonces habrá sido el ángel guardián que sufrió el revolcón». El buen sacerdote, echándose a reír, no distó mucho de hallar una confirmación de sus puntos de vista allí donde yo, conociendo a la maliciosa chiquilla, sospechaba que se trataba de otra cosa enteramente distinta. De esta malicia, que a veces lindaba con el descaro, yo mismo he conservado punzantes recuerdos, y a medida que el alivio de mi pena me permite evocarlos con mayor serenidad, más me asombra su profunda lección. Alarmado por el vacío que se producía en mi huerto y que comprometía la cosecha, en vez de reprender a la culpable, intenté neciamente vincular ese pecadillo a los grandes principios e hice de ello ocasión para un sermón en 3 puntos dignos del vicario de Wakefield. Admití, como buen horticultor, que mis productos eran particularmente sabrosos y la tentación muy comprensible, pero añadí que era preciso saber privarse de lo más agradable, no en previsión de las conservas de frutas que se preparan para el invierno, cosa que ese año sería imposible, sino por amor del buen Dios. Escuchó mi filípica sin decir palabra, con una compunción que me pareció poco auténtica. Luego no pensé más en el asunto. Poco después debíamos festejar el día de Santa Clara. La gran Yvonne había empezado con mucha anticipación a encerrarse en el office con su ayudante de cocina, preparando sus recetas. Yo había ocultado cuidadosamente, para ofrecerlo a Clara la noche de la fiesta, un horno magnífico, algo más que un juguete, en el que se podía preparar una verdadera comida, provisto de una chimenea acodada con su correspondiente mariposa y de un reluciente escalfador, amén de los atizadores y un surtido de sartenes. Reconozco que en estas ocasiones la gobernanta y yo hacíamos gala de una gran emulación y acaso, quién sabe, un poco de celos. Y cosa bastante divertida, manteníamos el uno respecto del otro y ambos ante la niña idéntico secreto. Asistí, pues, pensando que ya llegaría mi turno, al triunfo de mi rival y aplaudí los pichones rellenos, las tarteletas de fresas silvestres, el monumental diplomático. Clara comió hasta hartarse, como si la hubiéramos tenido ayunando 8 días. Debí rechazar la mezquina e inoportuna idea de que mis consejos de mortificación no habían obtenido el resultado deseable. Madame Cranivon, abrazada, halagada, ostentaba una alegría poco discreta, y aunque parezca cómico, yo tenía prisa porque llegara la noche. Ahora bien, ante el magnífico regalo que, según advertí, impresionaba a la concurrencia, Clara permaneció perfectamente insensible. No sabía dónde poner un juguete tan pesado. Además, era un objeto inútil, ya que ella solía acercarse a la gran cocina de la casa e inclusive estaba autorizada a vigilar la sopa que hervía en el fogón, lo que era mucho más peligroso.
Llegó a pretender que su muñeca preferida se quemaría al tocar el hornillo o se rasgaría el vestido con los mangos de las sartenes. Yo no me atrevía a mirar a Madame Cannibon, pero cuando llegó la noche, al besarla antes de dormirse, interrogué a la pequeña Clara. Ella me escrutó con insolencia apenas disimulada y repitiendo textualmente el sermón que yo temía no hubiese ejercido en ella el menor efecto, me aseguró que por amor a mí se había privado de aquello que le resultaba más agradable. Y dicho esto, cayó sumida en profundo sueño y tuve que aguardar hasta el día siguiente, después de una noche de humillantes reflexiones, para retractarme honorablemente y acabar con esa querella inútil. Naturalmente, el argumento de una chiquilla, por extravagante que fuese, no podía poner en tela de juicio contra el sentimiento unánime de la tradición el valor de las ascesis. Pero me fue más fácil pensar que existieran ciertas almas superiores, almas de santos o de niños, para quienes los dones de Dios excluyen toda segunda intención, para quienes el valde bonum de la creación, lejos de ser un comunicado oficial o un eslogan electoral, fuese una realidad comestible. En conjunto, sin embargo, la educación moral de mi pupila me proporcionaba menos sinsabores que la esfera de los conocimientos prácticos. Sin excesiva amargura, delegué en el alma ama de llaves la enseñanza doméstica. Pero cuando nos paseábamos los tres por el bosque, yo envidiaba sus disertaciones sobre el pico verde o el cucú, la hormiga león, la culebra y la comadreja, evidentemente plenas de leyenda y falsarias de la realidad, pero que Clara, es preciso reconocerlo, escuchaba sin fatigarse. Infinitamente curiosa de los animales, así como de los nombres familiares de las flores que recogía en grandes ramilletes campestres, lo era aún más de los trabajos y las vidas de los campesinos. Y como era la época de la trilla, la gran Yvonne la llevaba a dar grandes caminatas, a la que me invitaban por temor de perturbar ese misterioso trabajo al que rodeaba la atmósfera de espanto del sacerdocio antiguo. Al regreso, yo sabía qué eras habían visitado, en qué granjas habían bebido leche cuajada y saboreado hojuelas. El viento no traía de las 4 puntos del horizonte un zumbido de trilladoras y siempre quedaba una, un poco más lejos, que no había visitado, de suerte que Clara solo me dedicaba los días de lluvia. Entonces, en los ratos que le dejaban libres sus quehaceres en la cochera, en la cocina o en la capilla, la enseñanza de las artes que no me eran diputadas tendría en justicia que haberme resarcido de mis afrentas en otros dominios. Y en efecto, durante mucho tiempo, creí que esa satisfacción me sería acordada. Infortunadamente, la pequeña Clara tenía el peor gusto imaginable. Lo ridículo, inclusive lo absurdo, la atraían invenciblemente. El kiosco chino, con sus vidrios de colores y su complicado techo, era su ideal en arquitectura, y poco a poco había atestado su cuarto de todos bibelots que yo había proscrito del salón y relegado a las guardillas, de donde desenterraba con infalible instinto los más atroces. Un pozo de porcelana que se podía llenar de agua y cuyo mecanismo funcionaba aún, un barómetro con muñecos que trajo mi tía de unas vacaciones alpinas, una celda de carmelita cuyas paredes de vidrio dejaban ver hasta las pantuflas y el misal, más aún, bajo enormes globos de cristal, una multitud de caracolas, una colección de cruces, un arbusto petrificado. Me esforcé por corregir ese gusto vulgar. Tengo algunos buenos cuadros que en aquella época, es cierto, palidecían junto a inmensos mazacotes, el lado flaco de mi herencia, que no me atrevía a quitarme de encima antes de la desaparición total de mi parentela. Pero a mi Rouault y mi Cézanne, a pesar de todos mis esfuerzos por disuadirla, mi discípula prefería las abominables copias de Murillo y de Zurbarán, que nos había impuesto la ascendencia española de mi tía. En mis álbumes, el único que gozaba de su buena opinión era Louis Lenin, por la figura del niño que disimula tras una chimenea o en la abertura de una puerta. Tímido, aunque curioso del mundo de los mayores, abrumados por las preocupaciones,
Ese personaje ínfimo y por añadidura inútil agradaba a Clara en virtud de no sé qué secreta afinidad. En suma, solo admitía la pintura en la medida en que pudiese reconocer fácilmente el tema y su repulsión por la Inmaculada Concepción que sirve de retablo al altar, repulsión tanto más sorprendente para mí cuanto que nada diferenciaba ese cuadro de los horrores del salón, se debía, según ella, a que la Santa Virgen era irreconocible. Nuestra música, que siempre ha considerado nuestra actividad más elevada y diferente de la de virtudes y serafines, solo en esto, en que nos vemos obligados a volver las páginas. Nuestra música le era igualmente extraña. Mal pianista, no podía yo aspirar a develarle sus arcanos. Solo tocó para mí, y siempre que una especie de necesidad me impulse a revivir aquellas entre mis obras predilectas que están por azar al alcance de mi mano. Esto no impidió que me sintiera profundamente lastimado cuando al concluir aquella alemanda de Mozart, que me había costado varias semanas de estudio, o tal exquisita melodía que preludia una suite de Bach y que me parecía cargada de cosas inefables, la veía defraudada, como si le hubiese ofrecido para engañarla el papel cuidadosamente plegado de un bombón o la cáscara vacía de una naranja. Pero cesé de atribuir esa indiferencia a la mala calidad de ejecución cuando después de comprar un gramófono le hice escuchar a Horowitz y a Yesekin, porque la frase o la cadencia perturbadoras a las que mi vida me parece tan ligada que sigo con angustia la curva que la lleva a resolverse, cuando quería comprobar si la habían conmovido, me valían una mirada de profunda conmiseración. Felizmente pasábamos el anochecer sentados en un banco de piedra delante de la casa y Madame Ranivon respetaba nuestro coloquio. Mirando las estrellas, que son un frágil vínculo entre la tierra y el cielo, rivalizábamos en desentrañar las formas más diversas en las nubes y vacilantes en los árboles, sobre todo en los abetos, donde esas formas se prodigan. Y mis ocasionales hallazgos atenuaban quizá el desfavorable juicio que se formaba Clara de mis dones. A medida que se modificaban una a una mis ideas sobre la educación de las niñas, nos acercábamos a la fecha fijada para la primera comunión. Ella se mostraba tan recoleta que me costaba trabajo deshacerme de las necias aprensiones que ya he mencionado. Y según esta inquietud, renovaba otra, descubría en el fondo de mis menores alegrías el temor. A decir verdad, nunca adormecido, de que la pequeña Clara me fuese reclamada. Un sentimiento de precariedad echaba a perder hasta sus muestras de ternura. Una noche en que la preocupación del trabajo que estaba realizando me tenía despierto más tarde de lo habitual, creí oír un ligero roce en el descanso contra la puerta de mi cuarto. Sin duda había soñado entre dormido y despierto e iba a dormirme definitivamente esta vez cuando un ruido de pasos, discreto pero prolongado, me aterrorizó. ¿Sabe Dios qué ideas atravesaron mi espíritu en aquel instante? La más tranquilizadora era que la niña, no pudiendo conciliar el sueño e ignorando los temores nocturnos, bajaba a la cochera para entregarse a su juego favorito. Porque esa cochera tiene una extraña ubicación dentro de la misma casa. Es un recinto inmenso que se extiende a todo lo ancho del edificio con una puerta que desemboca en el aguilón. Desde el interior se llega a ella a través de un pasaje abovedado y de varios peldaños, bajo la escalera de caracol. Guarda 3 vehículos antiguos, una diligencia inglesa, una jardinera y una calesa que constituían, como fácilmente se adivina, una fuente de apasionantes aventuras indefinidamente renovadas. Me incorporé y salí silenciosamente. Desde el descanso que domina la hélice de piedra, vi entonces en mitad de la escalera, iluminada de espalda por la luna que entraba por una saetera, a Clara, sentada en camisa de dormir y con los cabellos aureolados de luz. No muy seducido por este nuevo capricho, pensé mandarla a dormir cuando un cuchicheo me detuvo. Clara rezaba, velando sobre la casa y sin duda sobre mí mismo. Me invadió un extraño sentimiento de respeto y volví a mi lecho en silencio. Por lo demás,
el mundo invisible con que ella estaba tan familiarizada y que irrita nuestros ojos de carne, parecía desplazar sus fronteras a su arbitrio. Y aunque mis impresiones sean tan frágiles cuanto es posible y fríamente consideradas, el buen sentido las rechace con violencia. Debo reconocer que en algunos raros momentos pude creer que la atmósfera de la casa estaba llena de presencias, o bien yo salía del sueño con un soplo sobre los ojos. Sin embargo, las cosas seguían su curso habitual. Madame Granivon se aprestaba a superar en mucho las hazañas de la fiesta de Santa Clara. La víspera de la solemnidad, los preparativos se multiplicaron febrilmente. Los cristales y las platerías brillaban sobre el aparador. La costurera hilvanaba un pliegue, retocaba un frunce, secundada por nuestra postulante, cuya piedad no le impedía en absoluto mirarse al espejo. Nos acostamos muy tarde en la emoción del júbilo del siguiente día. Pero a la mañana no la encontramos. No estaba en su cama, ni orando en la escalera, ni en el fondo del brick, ni en el huerto. Los granjeros salieron a buscarla en automóvil o en bicicleta. Yo telefoné a la gendarmería y puse sobre aviso a los pescadores que habían sido sus amigos. Luego, muy rápidamente, comprendimos que se había ido como vino y que a esa hora estaría llamando a otra reja, contestando «Aquí es», y llevando a otros su alegría. Sin convicción me dirigí a los periódicos y a las agencias y vi nuevamente al secretario de la alcaldía, quien debió abandonar una pista todavía fresca para lanzarse a una búsqueda diametralmente opuesta. No obstante, una cosa permanecía inconcebible para Madame Granivon y para mí, que ella se hubiera sustraído no a nuestras torpes atenciones, sino a ese don de Dios al que la sentíamos tan maravillosamente predispuesta. Hasta que pocos días más tarde cayó bajo mis ojos una frase de la epístola de los Hebreos que me hizo renunciar a toda búsqueda. No olvidéis la hospitalidad. Al practicarla, algunos, sin saberlo, han albergado ángeles. Noël de Boll.